Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos dice: pero nosotros no somos de los que se devuelven a casa y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su vida. Quiero decirles que un hombre, William Miller, hablando de la hermana Elena de White, de él dijo en el Conflicto de los Siglos, en la página 403, dijo: si tuviese que volver a empezar mi vida con las mismas pruebas que tuve entonces, para ser de buena fe para con Dios y los hombres, tendría que hacer lo que hice. Este hombre trabajó incansablemente en la fe que Dios le había dado como luz en ese momento, y no escatimó esfuerzo, aún sus propios recursos los gastó en la obra del Señor para dar a conocer el mensaje, la luz que se le había presentado en ese momento de la historia humana. Y fue tanto el éxito que hoy por hoy nosotros tenemos más luz de la que teníamos antes y sabemos lo que pasó en ese tiempo. Él después de esto estuvo triste, estuvo quieto, pero repitió la frase: si tuviera que volverlo a hacer, lo haría. No he hecho algo de lo que tenga que arrepentirme, sino que iría adelante con esta predicación, porque creo firmemente en la venida del Señor, aunque haya sido chasqueado 2 veces. Allí en la página 403 encuentran todo el comentario del Conflicto de los Siglos sobre este tema. Mis queridos, ¿entiendes quién te lee? Puedo decirles a ustedes que la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos cartas leídas. Y como cartas leídas tenemos cierta responsabilidad en el testimonio, en el comportamiento, en las acciones, palabras, sugerencias y aún pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Es muy fácil que nosotros podamos pasar desapercibidos para nosotros mismos, pero los demás están pendientes de nosotros aún en los puntos y en las comas, en las tildes. Están pendientes aún eso, porque están mirando si de verdad somos lo que decimos ser o solamente somos una pequeña muestra o una pequeña sombra de lo que debemos ser. Mis queridos, cuando voy a hacer un llamado a una persona en especial y veo que esta persona está interesada en tomar positivamente su decisión, yo les digo: mira, si vas a ser cristiano, proponte en tu vida ser cristiano de verdad. Ser un cristiano sincero con Dios. Porque cuando uno se hace este propósito desde un principio, la vida de este siervo o sierva del Señor va a dar un giro total en su vida y en la vida de los demás. Cuando nosotros procuramos ser fieles con Dios, somos aquellas personas que el Señor ha llamado a testificar para que otros también puedan cambiar sus vidas. 1
Tesalonicenses 5:5 nos dice: ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, como somos hijos de luz, estamos promulgando luz. Y cualquier tacha, cualquier mancha, cualquier sombra, cualquier debilidad se va a notar en nuestro cuerpo. Bien recuerdan ustedes aquella anécdota, ilustración sobre el padre que su hijo iba para la fiesta y había que ir vestido todo de blanco. Pero el padre le dice al hijo: antes de salir, ve allá a la estufa y trae un carbón. El hijo no entendió lo que el padre le decía, pero salió y le trajo el carbón. Cuando le trajo el carbón, lleva el carbón nuevamente y lávate las manos. Pues lo llevó y vino nuevamente donde su padre, ya con las manos lavadas. Le dijo: ahora mírate el vestido. Cuando se miró su vestido, tenía pizcas de carbón en su vestido. Así es nuestra vida, queridos hermanos. Nuestra vida delante del mundo es así. Nosotros muchas veces no lo vemos, y con razón lo dijo Cristo, ¿verdad? Podemos ver hacia el frente, hacia el lado, hacia el otro lado, pero es muy difícil ver la viga que está en nuestro ojo, en nuestra propia vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos, ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5, a partir del versículo 12, nos dice que nosotros seamos considerados con los que trabajan entre nosotros y los que instruyen en el Señor, los que dirigen, que tengamos en buena estima a estos siervos. Pero miren también lo que dice el 14: también le rogamos, hermanos, llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todo. Esta es una situación que el apóstol Pablo estaba preveyendo entre la hermandad, porque es que se dan situaciones, mis hermanos. Cada uno de ustedes que está en sus iglesias se podrá dar cuenta de que cada persona es un mundo diferente, y a veces encontramos hermanos que son sonrientes, que son, podríamos decir, aparentemente tienen una buena vida, una buena espiritualidad, pero cuando se llega un momento tenso, un momento, hemos visto explotarlos, hemos visto que uno queda sorprendido y dice: caramba, yo no creía que este hermano era así. Porque, y la palabra del Señor también nos ilustra que lo que nosotros tenemos adentro, lo que está en el corazón, eso es lo que perjudica o lo que beneficia. Y muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestro corazón que todavía no hemos sacado, inclusive cosas que ni siquiera nosotros sabemos que existen. A mí me pasó un caso. Cuando estaba soltero vivía en un apartamentico, pero ese día llegué como a las 7 de la noche. Iba llegando y vio la policía allí. Había hecho una masacre allí, junto a donde yo vivía. Pero la cuestión es que uno queda como un poco nervioso. Cuando yo llegué y se formó una tirotera, y yo, en vez de salir corriendo a esconderme, salí para donde estaba la tirotera, para donde estaban los que se estaban dando plomo. Y después que yo estaba allá, me dije: bueno, ¿y yo qué hago aquí?
ni yo mismo sabía por qué había reaccionado ahí así. Estaba ahí prácticamente en medio de lo que estaba. Menos mal que eso se terminó, se hicieron unos tiros, papá, y se fueron. Y yo dije, bueno, pero aquí pude haber muerto yo. ¿Esta reacción mía qué? Y bueno, quedé así como pensativo. Y luego, después de eso, ahí mismo, en ese mismo sector, fui a comprar algo en la tienda. No habían pasado algunos 2 días y fui a comprar algo en la tienda. Cuando veo que llega alguien en moto, llegaron 2 en moto y se bajaron así rápidamente. Y cuando lo vimos, el señor de la tienda salió corriendo para adentro y yo me quedé allí que no sabía porque tenía reja la tienda y no sabía si para dónde agarrar y salí corriendo para mi casa. Fue lo que hice. Entonces, bueno, hace unos 2 días tuve una reacción y ahora tengo otra. Caramba, definitivamente es cierto lo que dice la palabra de Dios. Ni uno mismo se conoce. Estoy hablando de estas reacciones, pero ¿qué reacción tiene usted, mi hermano, cuando llega un momento en el que lo sacan a usted de quicio, le ofenden o dicen mentiras acerca de usted o en cualquier otra situación? ¿Qué reacción puede tener? Ahora, vamos mucho más allá, mis queridos. ¿Qué pensamientos podemos tener? Es claro que todos los seres humanos vivos piensan. Y tenemos pensamientos buenos y tenemos pensamientos malos. Pero ¿cuáles son tus pensamientos? De la abundancia del corazón. El Señor está hablando de esa abundancia que hay allí. Y esos pensamientos. Y yo puedo decirles personalmente que los pensamientos malos suben naturalmente a la mente. Pero los pensamientos buenos hay que hacer un esfuerzo y mantener una conexión con Dios para poder tenerlos en mente. Y esto es algo que sucede en la mayoría de las personas. Yo podría decir, casi afirmar que el 99.9% de las personas les sucede esto. Pero miren ustedes, por eso Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu, para que nosotros podamos estar siempre protegidos, siempre con pensamientos que puedan valorar lo celestial y denigrar lo terrenal. Mis queridos hermanos, quiero ir con ustedes a otro texto también. 1 Corintios 11:32 nos dice: pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Saben? Debido a esta situación que se presenta, el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es sacar todas esas cosas que podemos tener por allá en el interior y limpiar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía: no es que lo haya alcanzado ya, pero prosigo. Es que ninguno de nosotros, aún al borde de la muerte, lo ha alcanzado ya. Porque mientras estemos aquí en este mundo y tengamos nuestras vestiduras, algo habrá de salpicarnos. Y por eso es que la obra completa la hace el Señor. Ustedes saben que el Señor habrá de transformarnos. Los que ya resuciten, ya resucitarán transformados. Y los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa que conservamos hasta que Cristo haga la transformación en nosotros. Es por eso que nosotros buscamos la perfección en Cristo Jesús,
porque sabemos que no tenemos perfección, que solamente la perfección la tiene nuestro Dios, pero nosotros avanzamos con fe, en comunión con Cristo, para que cada uno de nosotros pueda lograr ese objetivo de que estemos un día para con el Señor. Mis queridos, Hebreos 10, 16 y 17. El Señor ha dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade: y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Maravilloso este texto repetido de la palabra de Dios por el apóstol Pablo a los hebreos. Y se trata precisamente de esto, mis hermanos: nuestros pensamientos, lo que maneja nuestro corazón. Pero miren que el Señor no nos deja a nosotros desvalidos, sino que nos dice que pondrá sus leyes en nuestro corazón. Esto tiene mucho que cortar, pero yo me voy a referir especialmente a nosotros. Nuestros pensamientos son muy diversos y se pueden espaciar en muchas cosas. Usted puede decir: no, yo no pienso cosas malas. El mero hecho de estar separados de lo celestial ya me ubica en el lugar de la oscuridad. No tengo que estar practicando lo malo. Simplemente el hecho de dejar de hacer lo bueno ya es malo. Entonces, como cristianos, como líderes, como siervos del Señor, nosotros hemos sido llamados siempre a caminar adelante, aunque el paso en algún momento sea lento, pero la orden es caminar, avanzar, nunca desistir. Siempre vamos adelante. La palabra de Dios allí mismo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que lo que estamos viviendo es cierto, y Él sabrá cómo recompensar a los que buscan al Señor. Es necesario que nosotros marquemos el ritmo de la vida espiritual que llevamos. Si nosotros avanzamos, Dios avanza con nosotros. Hablando con mi papá al otro día, decía: miren, Dios no nos bendice más porque nosotros no nos dejamos. Dios no hace más milagros en nuestras vidas porque nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque Dios está presto con sus riquezas, está presto con su Santo Espíritu, está presto con sus milagros, está presto con cosas extraordinarias. Inclusive la hermana Elena de Guay hace una ilustración de lo que ella vio, un cuarto lleno de regalos. ¿Y esto qué es? Son los regalos que los hijos de Dios no han reclamado. ¿Cuánta? Una bodega llena allí para cada uno de nosotros, y nosotros no lo reclamamos, mis queridos, porque no nos dejamos. ¿Cuántas cosas hizo Dios en aquellos siervos que caminaron con Él? Nosotros vemos y nos alimentamos de esas acciones que tuvieron aquellos siervos, acciones mancomunadas con el Dios Todopoderoso, que se convirtieron en grandes ejemplos para nosotros hoy. ¿Cuántas cosas quizás el Señor ha querido hacer con cada uno de nosotros, a través de la vida de cada uno de nosotros, y nosotros no nos hemos dejado? Hasta donde nos hemos dejado, el Señor ha hecho milagros en nuestra vida. Yo soy testigo de eso y de cómo ha hecho milagros en la vida de los demás a través de la influencia de cada uno de nosotros. Mis hermanos, Dios es maravilloso y nos
dice que lo amemos a Él en Mateo 22:37. Nos dice que amemos a Dios ¿con qué? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Miren ustedes que el Señor reclama hasta nuestros pensamientos. ¿Por qué? El Señor reclama hasta nuestros pensamientos porque saben que eso pueden ensuciar la vestidura que Él nos ha regalado. Pero la situación aquí, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad espiritual. Pero cuando nosotros miramos a los demás, podemos entender a los demás. Cuando aquí yo digo, ¿entiendes quién te lee? ¿Puedes tú entender al que está al frente tuyo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familiar cercano, a tu hijo que está en tu propia casa, tu esposa? ¿Puedes entender y preguntarte en algún momento cómo me ven ellos? ¿Cómo me leen ellos a mí? ¿Qué pensarán ellos de mí? Es importante esto, mis hermanos, porque hemos encontrado aún líderes, grandes líderes de iglesia, que su propia esposa y sus propios hijos dan testimonio de ellos, de que no son lo que aparenta ser cuando está dirigiendo por fuera. Cuando dirige en su casa es una cosa y cuando está por fuera es otra. Asimismo, los de la calle, ¿cómo hablan de nosotros? Si dicen, este es un hombre de Dios, de verdad, o este es, como dicen por ahí algunos, un Cristiano Ronaldo o un pastor alemán. ¿Quiénes somos en realidad para los que nos leen? Entender que no solamente es nuestra responsabilidad personal con nosotros mismos, sino también una responsabilidad con todos aquellos que nos leen a nosotros. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso nos lo dice Génesis 1:27. Cuando Él nos crea a su imagen, a su semejanza, nos creó con una firmeza de carácter. Nos creó con ese carácter semejante al carácter de Dios. Pero bien sabemos que fue dañado por el pecado. Más sin embargo, el Señor nos insta, vamos a buscar en Mateo 5:48. Por lo tanto, mis queridos, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Nos habla el Señor a cada uno de la perfección, de seguir adelante en esta vida que hemos sido llamados a llevar en este mundo. Mis queridos, el mismo Mateo nos dice, Jesús, cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya tienen su recompensa. Miren ustedes que una apariencia, el Señor nos llama hipócritas. Es una apariencia, pero que nuestra apariencia, mis queridos, sea como la de Job. Cuando el mismo Dios habló de él, diciendo, ¿han visto a mi siervo Job? Hombre apartado del mal. Ese hombre, Dios habló bien de él, recto, perfecto delante de Dios. Mis queridos,
que cada uno de nosotros pueda tener también esta bendición, porque Dios la tiene allí disponible para nosotros. Nosotros solo tenemos que practicarla a diario. Ni siquiera esforzarnos por practicarla, es solamente tener una comunión con Dios y las cosas fluirán fácilmente. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos.